Estimados amigos, bienvenidos al podcast de Profesionales 4.0 y de Epic Book, Epic Podcast. Como siempre, vamos a conversar de todos los temas y todas esas aristas que necesita tener un profesional, un emprendedor, una persona que quiera brillar en esta nueva década. Sin duda alguna, estamos en una montaña de cambios todas las semanas y todos los días tenemos noticias diferentes y tenemos que estar abiertos a escuchar a aquellas personas profesionales, referentes, que tienen una historia de vida, que tienen algo que contarnos importante para poder adaptarnos a este entorno. Mi nombre es Álvaro Rojas, seré el anfitrión de ustedes en este podcast de Epic Book y Profesionales 4.0. Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial. Quiero compartir una breve historia porque yo creo que la vida funciona así. Estaba yo escribiendo un libro, según yo, me había frustrado en mi proceso de escritura y en una de mis etapas de meditación solté el escribir el libro. Cuando decido soltarlo a conciencia, decir esto no es para mí, la vida, estaba yo en Houston en un viaje y había escrito un artículo sobre Keylor Navas, arquero costarricense que pasaba del Real Madrid al PSG, y extraje algunos principios profesionales de la estancia de Keylor en el Madrid. El artículo se viralizó, más por Keylor que por mí, obviamente, y estar en ese proceso. Llega el artículo a México y el invitado de hoy lee el artículo, me escribe por LinkedIn y la historia se empieza a contar sola. Me motiva a escribir el libro, me rompe los paradigmas que yo tenía en ese momento, porque uno cree que puede escribir un libro, así como alguien que cocina cree que puede abrir un restaurante. Y empezamos una aventura que, bueno, ha sido de solo cosas positivas, incluyendo este podcast, que lo hacemos entre las dos organizaciones que representamos. Así que hoy tenemos este invitado. Antes de darle la entrada, quiero contarles que es el autor del libro La vida pasa rápido. Es escritor, emprendedor y entusiasta de vida. Ha vendido más de 5,000 copias de su libro y él escribe esta introducción. Dice, si hubiera un premio Oscar a la mejor sonrisa falsa, mi vitrina hubiese estado llena hace algunos años. Recuerdas esas veces cuando sientes que todo está mal en tu vida, pero en el fondo sabes que estás exagerando. Bueno, esta no era una de mis veces. Y cuenta cómo su vida parecía estar perfecta. Dice que tenía una relación que parecía ser para toda la vida, un empleo del sueño, un auto deportivo, viajaba por todo el mundo y un año después estaba en bancarrota, odiaba su trabajo, tenía 11 kilos de sobrepeso, depresión y ansiedad. Y con esa historia ha cambiado a muchísimas personas y más de 5,000 lectores han recibido su libro. De esta forma, quiero dar la bienvenida a Alex Pacheco, que nos acompaña desde México aquí en Epic Podcast. Alex, ¿cómo estás? Bienvenido. Álvaro, muy bien, muchas gracias, contento, emocionado y muy agradecido por la invitación y sobre todo por la gestión de este proyecto que me emociona mucho y que obviamente qué mejor que tú, una persona tan profesional como tú, esté al frente y echándolo a andar, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Cuéntanos de ese libro. ¿Cómo fue esa historia? La vida pasa rápido. ¿Cómo las personas que escuchan, que no han leído el libro, pueden darse una pincelada de esta obra que te ha puesto pues ahí en los ojos de muchísimas personas? Mira, yo creo que sí, me encanta hablar del libro, pero creo que la historia detrás del libro es incluso aún todavía más interesante, ¿no? Te voy a decir por qué. Yo, como muchos de nosotros, quizá hemos pasado por momentos difíciles en la vida. Y yo en ese momento en particular, al que me refiero en el libro, pues estaba pasando por varias crisis, ¿no? Crisis personales, crisis económicas, crisis de salud, y de esas veces en donde no sabes ni para dónde va la vida, ¿no? Pero yo hice una promesa y la promesa era que si algún día, más bien, cuando yo saliera de esa situación, yo escribiría un libro acerca de eso. ¿Por qué decidí hacer una promesa de escribir un libro?
porque yo soy ante todo un lector voraz, ¿no? Yo leo muchísimos libros al año, ahora muchos más que antes, y mi forma de representar o de entender lo que me estaba sucediendo en la vida era precisamente escribiendo un libro. Entonces, a raíz de todo ese proceso que documenté en ese libro, que fue un proceso hermoso, que me sirvió como para autoconocerme, para poder, eh, pues, darle un vuelco a mi vida, decidí que la mejor forma de entender lo que me había sucedido era escribiendo un libro que además de ayudarme a mí, le pudiera ayudar a las demás personas. Y sucedió algo maravilloso. Una vez que yo publiqué ese libro, una persona en una presentación se acercó a mí y me dijo, Alex, me encantó tu libro, yo tengo 2 años que quiero escribir y no puedo, ¿por qué no me ayudas a escribir el mío? Y ahí, sin yo saberlo, se gestó lo que más adelante se convertiría en mi gran pasión de vida, ayudarle a la gente a escribir y publicar su libro. Y esa es la razón del por qué hoy hago lo que hago y el pretexto o quizá la causalidad de por qué tú y yo coincidimos en el mundo profesional para hacer un proyecto como los que hemos lanzado. Entonces, muy interesante el libro porque pues, al final lo escribí yo y qué más puedo decir de él, pero creo que más interesante lo que sucedió detrás del mismo porque me llevó a un camino en el que me ha permitido conocer mi verdadera pasión en la vida, que es escribir y ayudar a los demás a escribir. Y referenciando el tema de hoy, que es cómo crear una marca personal, la importancia de la marca personal, Alex, no solamente fue el libro, sino evidentemente te ayuda a crear una marca personal. Y para las personas que nos escuchan y desmitificar este tema, porque a veces marca personal se asocia con influencers, con gente que tiene muchísima exposición pública y tal vez alguien dice, no, pues que yo no quiero tanta exposición pública. Bueno, todos tenemos una marca personal. Solo para conceptualizarlo, una de las definiciones dice que marca personal es la manera en que te perciben el resto de las personas gracias a cada acción que llevas a cabo, comunicas y transmites a diario, tanto en tu entorno digital personal como en tu entorno empresarial o profesional. Con esta definición, Alex, ¿cómo detonó, cómo posicionó tu marca personal? ¿Cómo fue ese proceso? Porque evidentemente sos una persona que la gente te conoce, que te reconoce por ese proceso de escritura y de apoyar a otras personas por tener una editorial. Pero ¿cómo fue esa transición de un libro a construir una marca personal? Mira, te voy a responder esa pregunta en dos sentidos. El primero de ellos es que quizá no lo sabías porque no te lo había dicho, pero antes de ese libro, La vida pasa rápido, yo había escrito otro libro muy cortito. Ese libro que escribí muy cortito se llama 50 secretos de ventas para no vendedores. Yo era director de ventas en ese entonces en una empresa y en mis tiempos libres me dedicaba a dar cursos de ventas. Paradójicamente, y escucha lo que te voy a decir porque creo que esta es la clave de la respuesta, paradójicamente yo daba cursos de ventas y me costaba mucho trabajo venderlos. Ok. Entonces, escribí el libro que se llamó 50 secretos de ventas para no vendedores por un proyecto que empezó siendo un proyecto escolar. Y en una ocasión, subiéndome un avión, me encontré a mi mano derecha con una persona que era director de ventas de una gran empresa en México. Entonces, cuando yo supe que él era director de ventas, le dije, oye, pues yo me dedico a dar cursos de ventas los fines de semana. ¿Por qué no, pues, me das oportunidad de darte un curso? Y en ese momento no me hizo caso. Me dijo así como, sí, gracias, luego hablamos, ¿no? El típico, nosotros te llamamos. Pero en ese momento me dijo, pues, como para ser cortés, ni siquiera por interés, sino nada más por no ser descortés conmigo, me dijo, pues, dame tu tarjeta y yo te hablo. Pero inteligentemente yo no le di mi tarjeta, yo saqué mi libro. Le dije, mira, no traigo una tarjeta, pero te regalo mi libro. Y cuando le dije, te regalo mi libro, nunca voy a olvidar la cara que puso de, ¿tienes un libro de ventas? Y yo dije, sí, ni siquiera lo leyó, ni siquiera o sea, lo ojeó nada más. Y en ese momento, sin haber leído mi libro, me dio una cita para la siguiente semana, solo por haber leído mi libro. Digo, solo por haberlo visto, ni siquiera lo había leído. Y esa cita de la siguiente semana se convirtió en un negocio de 2 años para mí, de estarle dando a la gente de él, de su equipo,
cursos de ventas. ¿Cuál fue la diferencia? Precisamente el que yo tuve la fortuna de ser el autor de un libro de ventas y eso fue más que suficiente como para que él viera que yo era la persona que él necesitaba para ayudar a su equipo. Entonces, esa es la fuerza de un libro cuando se trata de una marca personal. Entonces, ese sería como el primer mensaje que te daría. Y el segundo es que en un momento como el que estamos viviendo, sin precedente, tan ruidoso, de tantas distracciones, en donde hay miles de personas en Instagram y en YouTube diciendo lo mismo que tú dices y haciendo lo mismo que tú haces, el único diferenciador potente y viable hoy en ese mundo tan ruidoso es que tú te diferencies de esas personas siendo el autor de un libro, porque es lo que verdaderamente te va a hacer la diferencia entre ser el experto que todo mundo quiere o que de verdad hace una diferencia en los demás, a aquel influencer que tiene mucha gente en las redes, pero que no necesariamente es la persona con la que a ti te gustaría trabajar. Entonces, si tú de verdad quieres diferenciarte de todo ese ruido que existe, no hay mejor herramienta de marketing hoy que ser el autor de tu propio libro. Qué valioso ese tema, ¿verdad? Porque sin duda alguna hay un tema diferenciador. Creo que podríamos decir que cuando usted es el autor de un libro, eso le convierte en una autoridad en la materia. Autor y autoridad definitivamente están totalmente vinculados. Y, pero bueno, más allá del tema de escribir el libro, escribir, porque creo que escribir un artículo, escribir voy a decir algo básico, saber escribir un correo. Parece básico, pero no lo es, porque uno ve correos de todas las formas diariamente. Pero saber escribir una columna, escribir un blog, escribir de temas, creo que es una práctica que se va perdiendo con el tiempo y con la digitalización, ¿verdad? Pero sin duda alguna, pues nos posiciona. Y quiero hablar de ese tema y quiero preguntártelo, porque una cosa es tener una marca personal, que dijimos todo lo tenemos, pobre o fuerte, creo que todos tenemos una marca personal muy asociada a nuestra reputación y a lo que nosotros mostramos, pero una vez creada una marca personal, ¿cómo se puede ir posicionando en el mercado? O sea, vos que has escrito tantos libros y le has ayudado a gente a escribir libros, que has podido ver escritores cómo nacen y se empiezan a posicionar en el mercado. ¿Cómo escribir, sea un libro, un artículo, escribir recurrentemente? Porque creo que tampoco es flor de un día escribir y ya, sino tiene que ser una costumbre. Le ayuda a alguien a posicionarse en el mercado de su industria, cualquiera que ésta sea, Alex. Mira, yo he visto con mis propios ojos y he sido testigo de gente que no la seguía en alguna red social más que su mamá y su papá, y hoy están en televisión, ¿no? Y tienen más de 100,000 seguidores. ¿Cuál ha sido la diferencia o cuál ha sido el atajo de ese camino? El momento en el que deciden escribir su libro, ¿no? Yo sé que tú, la pregunta es quizá un poquito más amplia porque me preguntas de escribir un artículo, de escribir esto, pero concretamente si retomo la pregunta para hablarte de cómo esa escritura se convierte en un potenciador de tu marca, te diría lo siguiente, ¿no? Definitivamente sí, el escribir, que es la forma de comunicación, creo, todavía más sofisticada que existe, te pone en un diferenciador versus la persona que comunica algo en otro formato, ¿no? Incluso ahora en el que estamos en un formato fuertemente influenciado por un video o por otros mecanismos de comunicación, el hecho de tener la habilidad de poder escribir y comunicarte vía la palabra escrita, sí te pone en una posición de mayor intelectualidad, de mayor respeto, porque te tomaste precisamente la molestia, el tiempo, el esfuerzo de documentar tu conocimiento en un formato que además pues es para siempre y que ha existido toda la vida, ¿no? Entonces, yendo ya ahora sí un poquito más específico a tu pregunta, creo que el tener documentado tu conocimiento, en este caso en un libro o en un artículo, hace la diferencia, y ahí voy hacia la marca personal, entre que te abran una puerta y no te la abran, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. No es lo mismo que tú te dediques a dar cursos de emprendimiento y que pues tengas tu canal de Instagram y toques la puerta de
el programa de emprendimiento en la televisión más importante de tu país. Tú y 2,000 personas más seguramente han hecho eso. Pero el día que tú tocas esa puerta de ese programa de la televisión con un libro bajo el brazo, entonces la puerta se abre sola. Es más, incluso tú eres al quien le están tocando la puerta. Entonces, una vez que tú tienes un libro como tu principal activo o uno de tus principales activos profesionales, las puertas y las ventanas de tu industria se van a abrir una después de otra. Y en el momento en el que tú estás en un spot, no encontré la palabra en español, pero en un spot de televisión, en ese momento tus seguidores, tu reputación, tus clientes, el nicho que tú estés atacando, te va a seguir inmediatamente. Y te voy a poner otro ejemplo muy claro. Yo tuve la fortuna de apoyar a un fiscalista, no sé cómo se llama en Costa Rica, pero es esta persona que te ayuda a administrar todo el tema de impuestos, ¿no? Ujú. Este fiscalista muy reconocido en México ni siquiera tenía un canal de Facebook, una página de Facebook, ni nada de eso. Él era muy bueno en lo que hacía, pero no tenía nada de esta presencia. Y él escribió el libro, pues pensando en que pues, podía vender muchas copias y etcétera. Sus clientes de esta persona son empresas grandes, empresas gigantes, empresas multinacionales. El día de la presentación de su libro, Álvaro, el mismo día que estábamos presentando su libro, otra vez, llegaron dos personas que ni siquiera habían leído el libro, pero solo estuvieron en la presentación porque ven muchos emprendedores y mucha prensa. Y ese día, en el cóctel, cerró dos cuentas de millones de pesos. La Wow. única diferencia fue, él es el autor de un libro de impuestos y lo queremos como fiscalista de la empresa. Y solo un negocio de millones valió 100,000 veces la inversión de tiempo y esfuerzo que él hizo en su libro, ¿no? De ese tamaño es el impacto en tu imagen y tu marca personal cuando demuestras que eres el autor de un conocimiento que está documentado o en un libro o, como tú dices, en un artículo, en un blog, en un periódico, etcétera, ¿no? Sí, yo creo que podríamos sintetizar lo que hemos hablado en estos 15 minutos, que para una buena marca personal, que habrán muchísimas estrategias, esta es una de esas vertientes, parece ser una muy eficiente, y es que escribir un libro es un tema diferenciador. Creo que ahí es donde está la esencia del tema, un asunto diferenciador, y creo que no solamente de ser yo el que genero el conocimiento, sino de ponerme en una posición de comunicador, porque no solamente comunico el conocimiento que yo tengo, sino el que construyo con diversos conocimientos, porque creo que todos aquí somos una fuente de varias informaciones que sintetizamos y las ponemos a la luz. Así que con esto quiero dar pie a otro tema aquí, un subtema para que conversemos. Y es, vos empezaste a escribir sobre ventas, después escribiste un libro de vida. Creo que uno de los principales puntos para alguien que quiere construir una marca personal fuerte es definir sus objetivos, ¿verdad? Creo que por ahí empieza el tema. Si la gente que nos escucha o nos está viendo quiere empezar a construir una marca personal, uno de esos temas es definir los objetivos, definir el nicho, dónde soy bueno y cómo descubriste, Alex, esa definición de objetivo de decir, no es lo mío, no es las ventas, lo mío es la escritura, aquí es donde soy bueno. ¿Y qué recomendación le podrías dar a la gente que quiere empezar una marca personal y tiene que empezar por ahí en la parte de definición de objetivos? Mira, yo siempre me hago tres preguntas, Álvaro, y de hecho esas preguntas que incluso me hacía hace un tiempo para poder darle sentido a todo lo que hacía, hoy se han convertido en el primer punto detonador del proyecto que hago con los libros. Pero las preguntas se aplican para cualquier cosa que quieras hacer en tu vida. La primera pregunta que yo me hago siempre ante cualquier proyecto es, ¿por qué? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué quiero hacer esto? Y la respuesta que debes darte a ti en este momento o ante esa pregunta no es la respuesta filosófica, porque tendemos mucho a filosofar acerca de la vida. Entonces, la Claro. respuesta filosófica es, pues porque quiero cambiar el mundo, ¿no? No, aquí está muy bien. Eso es legítimo y te felicito si de verdad piensas así. Pero la respuesta que estamos buscando aquí es, ¿qué va a hacer este esfuerzo? Llámese escribir un libro, llámese escribir un artículo.
¿qué va a hacer este esfuerzo por mí hoy en mi carrera? La respuesta típicamente que deberías esperar es, pues me va a ayudar a tocarle la puerta al principal programa de televisión de emprendimiento de mi país. Me va a ayudar a ser un conferencista. Entonces, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Y si ese esfuerzo de verdad vale la pena echarlo a andar, ¿no? Pero hay gente que hace las cosas sin entender el por qué lo hace. Entonces, primero, ¿por qué hago lo que estoy haciendo? Después de eso, la segunda pregunta es, ¿para quién lo hago? ¿Para quién le escribo? Y esto es muy importante porque hay mucha gente que se pierde en el camino pensando que lo que hace o dice es tan interesante que le sirve a todo el mundo. Y si tú le hablas a todo el mundo, no le hablas a nadie. Entonces tienes que entender quién es esa audiencia ideal que le va a ver valor a lo que haces. Y tú puedes definir entre más específico sea el nicho, es mejor. Hay una frase en inglés que hablamos en un grupo de emprendimiento en el que estoy, que me encanta. Te lo voy a decir cómo es en inglés, a ver si lo podemos traducir al español, pero es niche until it hurts, ¿sabes? O sea, es como, sé tan específico Aunque duela. hasta Claro, que duela, ¿sabes? O sea, tienes que decir, yo quiero hablarle a emprendedores que están iniciando el negocio y que tienen un empleo y no tienen tiempo. claro. Ese es el nicho. O sea, ¿quién le va a ver valor a esto que yo estoy haciendo? Y la tercera pregunta que yo me hago siempre es, ¿cuál es el mensaje o la promesa que yo les estoy haciendo? Si el mensaje es, yo te voy a ayudar a montar tu negocio, yo te voy a ayudar a que seas un mejor conferencista, yo te voy a ayudar a bajar de peso, yo te voy a ayudar a que seas un mejor profesional en esto. Entonces, esas tres preguntas son básicas para entender el proyecto que estás pensando hacer y arrancar cualquier cosa en tu vida, llámese no solo profesional, sino incluso personal. Al menos es algo que yo hago todos los días y es, yo creo, una de las bases del éxito que afortunadamente pues hemos perseguido, ¿no? Alex, hablamos entonces de definir objetivos, ¿verdad? Eso Ujú. es lo que nos estabas diciendo. No, para sintetizar un poco a la gente que nos escucha, no de una forma romántica, no de una forma filosófica, no de una forma etérea, sino de una forma práctica. Ujú. Básicamente, pasar de la filosofía al pragmatismo para poder realmente construir una base, una marca personal sobre eso. Lo segundo que nos estabas recomendando es, bueno, no solamente define el objetivo, definamos también el público, ¿verdad? Y aquí decías el tema de la especialización, o sea, entre más especializado sea, más oportunidad de triunfar, o no de triunfar, porque el triunfo creo que es subjetivo, pero de penetrar ese mercado, pues va a haber. Y el tercer punto que nos decía es el mensaje, ¿verdad? Objetivo, público y mensaje como tres Tal cual. vertientes que tienen que juntarse para que sea el río de la escritura o el río de la comunicación, porque al final de cuentas, si hablábamos contigo, Alex, en algún momento, escribir un libro, hacer un podcast, hacer un blog, en el fondo lo que estamos haciendo es compartiendo conocimiento. ¿Verdad? Ujú, Compartiendo conocimiento, incluso construyendo conocimiento, porque a ujú, veces ujú. compartir conocimiento es un tema más magistral, pero construir conocimiento es un tema más en conjunto. Hablemos un poco de la imagen que tiene que acompañar ese público objetivo, ese mensaje, ese nicho y esa especialización, porque me imagino que te enfrentas a montones de escritores que dicen en mi portada, quiero salir yo, quiero salir de traje entero o quiero salir de X forma, ¿verdad? ¿Cómo amarra uno en una marca personal cuando ya pasó por el tamiz, ¿verdad? De poner un público objetivo, un mensaje y una especialización, cómo lo impregna de una imagen profesional o una imagen de la marca? ¿Cómo ves vos que tiene que amarrarse todo esto? Mira, yo te diría que para mí hay dos componentes importantísimos y cruciales. Primero, debes de ser congruente debes ser congruente en dos cosas. La primera es con la audiencia. Por eso es tan importante entender a quién le hablas. Si no eres congruente con la audiencia que te escucha, entonces la imagen no te va a ser contraria a esa audiencia. Te voy a poner el ejemplo concreto. En alguna ocasión yo ayudé a una persona a escribir un libro de coaching. El libro estaba pensado para mujeres,
pero la persona con la que trabajé en este libro era un fanático de artes marciales. Entonces el libro estaba lleno de conceptos de artes marciales, en el que se encuentran, por supuesto, el sable, la patada en el cuello, ¿sabes? La defensa Claro, personal. claro. Esos conceptos de espada, patada en el cuello y tal, no conectan con las mujeres. Entonces había una completo divorcio entre la audiencia y el mensaje. Entonces, la imagen que estaba representando mi cliente en ese proyecto era completamente contraria. Ahí la imagen, incluso la portada era de un samurái con una espada. Entonces, no puedes hacer eso ante un público que no conecta con esas ideas, ¿no? Entonces, las mujeres conectan con conceptos como familia, amor, relación a largo plazo, no con patada en el cuello ni con sables, ¿me explico? Claro. Entonces, era un completo divorcio completamente ajeno a lo que de verdad debería haber sido. Eso es por un lado, necesitas entender la audiencia y hablar o representar y ser congruente con lo que la audiencia espera. Y con respecto a la segunda parte que te comenté que hay que ser congruente, es que hay que ser congruente contigo mismo y no ser una máscara, porque al final las máscaras siempre terminan descubriéndose. Entonces, más allá de el traje, más allá de si sales en la portada o no, lo que creo que debes de cuidar mucho es siempre ser congruente con una idea y el mismo en todos lados. No debería haber dos personas tuyas, no debería de haber el avatar frente a los demás y tú detrás de esa cortina. Deberías de ser congruente siempre. Entonces, si tú hablas de una forma, vas a tener que ser congruente con esa forma y defenderla. Y vas a tener que hacerlo mucho más, muy hábil para que la audiencia entienda tu forma de comunicarte y tu forma de verte. Yo siempre hago este ejemplo, ¿no? Eh, Tú no le darías la responsabilidad de la operación de tu mamá al doctor que llega en jeans despeinado y con la camisa abierta. Sin embargo, sí le darías la responsabilidad de que te enseñe a jugar póker, ¿no? Y a lo mejor es un concepto muy subjetivo y muy banal porque estamos basándolo en una imagen, Totalmente. pero al final la imagen termina sí o sí vendiendo. Pero yo no estoy a favor de la corbata o no. De lo que estoy a favor es de la Claro. congruencia de la persona, ¿no? Si la portada, si tú quieres salir en la portada de tu libro y tu audiencia, tu mensaje, tu congruencia lo justifica, adelante. No hay ninguna regla para eso. Hay libros en donde no te necesito en la portada, y hay libros en donde claro que te necesito en la portada. Si me vas a hacer un libro sobre cómo bajar de peso, te quiero ver en la portada súper delgado. Si me vas a hacer un libro sobre cómo pagar impuestos, no te necesito en la portada. Pero tienes que ser congruente de el mensaje versus la audiencia. Ese sería como mi mensaje en Bueno, imagen. buenísimo. O sea, creo que en la parte de diseñar una imagen nos podemos llevar esto, congruencia, ¿verdad? Que pegue y rescato este concepto que hablaba Alex principalmente de ser genuino, ¿verdad? Ser genuino para poderle dar sostenibilidad a la marca, porque sostener algo que no es genuino es muy difícil, ¿verdad? No le da a uno trazabilidad a largo plazo y creo que podríamos definir al exceso también. La marca personal es un tema permanente, es un tema que se construye. Creo que para los emprendedores y profesionales que nos escuchan, el tema de la marca personal podríamos deducir por lo que nos estás diciendo que dura mucho en construirse y podría destruirse en segundos, ¿verdad? Con un tema reputacional. ¿Cuántos casos no hemos visto de profesionales, de políticos, de líderes que tienen una marca personal muy fuerte que cualquiera pagaría por tenerlos en sus compañías o en una universidad, etcétera, y de la noche a la mañana son totalmente despreciados por un error, ¿verdad? Reputacional. Entonces, el tema de congruencia, el tema de ser genuino, pero para ir cerrando, Alex, ¿cómo evidentemente puedo deducir por lo que nos estás diciendo que para esta nueva década y todos estos cambios, el tema de una marca personal y la pregunta va en esta línea o el pensamiento, se convierte en un tema obligatorio
de manejar para los profesionales? Porque creo que de aquí para atrás era como un tema nuevo, en algún momento era un tema opcional. Por ejemplo, yo que estudié en la universidad, mi bachillerato hace unos años atrás, bastantes, nunca escuché de eso, ¿verdad? Pero ahora se convertirá en un tema puntual, en un tema relevante, que la gente tenga que manejar su marca personal y sea consciente de este concepto, Alex. Mira, yo creo que no, ya no tienes escapatoria, ¿no? O sea, yo te diría que no es que sea opcional o mandatorio, es que así es, el mundo ya es así. Entonces, no importa qué quieras hacer o qué no quieras hacer, siempre estás acompañado de una marca personal. La única diferencia es que seas consciente de ello y qué tanto poder le das a esa marca, ¿no? Yo creo que no hay ahorita marcha atrás. O sea, no veo una forma en la que te puedas esconder detrás del escritorio porque no te gusta hablarle a los demás o seas introvertido y eso te proteja de evitar crear una marca. Más bien, esa es la marca que ya estás creando. Eh, y todas las marcas y todos los proyectos y todas las empresas o los productos, pues tienen un nicho y un destino y un objetivo al final, ¿no? Y no estoy diciendo que todos debemos de ser influencers o todos debemos de ser super públicos o todos debemos de ser famosos. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que tú ya hoy eres una marca. Lo mejor que puedes hacer por ti y por esa marca es tener una gran marca, tener un gran profesionalismo en la marca. Sea que estás trabajando en un negocio B2B donde sea más fuerte otros factores más allá de tu imagen personal, pero al final te va a caer el boomerang. Al final, quien sostiene a las empresas, quien sostiene los proyectos, son las personas y conectamos con personas. Por eso se llaman redes sociales. Insisto, no tienes que ser un gran influencer, pero sí tienes que ser una gran marca. Y la mala noticia o buena noticia es que no hay escapatoria. Entonces, todo lo que hagas por ti y por fortalecer esa marca, sea para 100 personas o para 1 millón, es lo mejor que puedes hacer hoy para tu negocio y profesionalmente. Entonces, no hay escapatoria. Hay que crear una gran marca y eso lo que signifique para cada quien. Para algunas personas, crear una gran marca es tener 100,000 seguidores en Instagram. Para otras personas, crear una gran marca es tener una gran reputación, porque solo tengo 10 clientes, pero son clientes que pagan $1 millón por mi conocimiento. ¿Sí me explicó? Claro. Entonces, no hay escapatoria. Creo que podemos deducir de esto que acabas de compartir, primero, que no hay una regla escrita para todos. Como decías, no es tener 100,000 seguidores, no es X, Y o Z, sino cada uno tiene que construirlo conforme a lo que hablamos anteriormente, el objetivo, el mensaje, la congruencia. Y podríamos decir que, bueno, la marca personal, por esto que nos estás diciendo, Alex, ya deja de ser un plus, deja de ser algo aspiracional o algo de elección, ¿verdad? De elijo si la quiero o no la quiero. Creo que podríamos concluir, Alex, que la marca personal se crea sí o sí, intencionalmente o no, ¿verdad? Eso se va creando y uno tiene o puede decir o tomar las riendas de su marca personal con este tipo de acciones que vos nos estás diciendo, o puedes dejar que tu marca personal tome las riendas sola, ¿verdad? Vaya a la deriva. Vaya a la deriva, exactamente. Entonces, podríamos deducir que hay un tema de diferenciarnos de la competencia o de diferenciarnos de los profesionales de nuestro sector. La marca personal nos da un tema de visibilidad, ¿verdad? De credibilidad también. Creo que es un tema de credibilidad. Hay un tema de posicionamiento en el mensaje que nosotros estamos dando, como decías vos, de un tema de autoría, de ser autoridad sobre una línea, una industria, y como nos recomendabas, entre más especializado sea, mejor. Así que ya llevamos 35 minutos de este podcast y para ir finalizando, Alex, dos preguntas. ¿Cómo puede la gente encontrarte en redes sociales? ¿Cómo puede seguirte? ¿Y cuál sería tu mensaje de cierre para todos esos profesionales que quieren brillar en esta nueva década y que dicen, bueno, hay mucho cambio y yo quiero cambiar también, no para sobrevivir, sino para brillar? Alex.
Mira, yo te diría primero el mensaje. Creo que eh, como comprimiendo un poco todo lo que hemos hablado, te diría que ya no hay marcha atrás con respecto a una marca. Tú eres una marca y hoy es exponencialmente mucho más visible con el acceso a las redes sociales. Entonces es tu decisión qué marca quieres ser, ¿no? Puede ser la marca de café que vale $1 o puede ser la marca de café que vale $6. Lo mismo aplica con las personas. Y si tomas la decisión de ser esa gran marca, porque creo que, insisto, no tienes escapatoria, entonces esa decisión, un gran potenciador de esa gran marca es ser congruente, ser muy profesional, saber a quién le estás hablando, saber muy bien tus objetivos y hacer acciones audaces que te diferencien del resto, de los miles que hacen y dicen lo mismo que tú. Si yo pudiera darte un único consejo, sería escribe un libro. Y no porque me dedique a escribir libros, pero sí porque he visto una y otra vez que un libro es mucho más poderoso que el influencer que está haciendo videos todos los días y que el influencer que está haciendo esto u otro. No digo que esas estrategias sean malas, al contrario, todo suma, pero para que de verdad te posiciones como un líder que es el verdadero experto en el nicho y que domina el tema, hay una gran diferencia entre ser el autor del conocimiento y la persona que sigue a los autores de ese conocimiento. Eso sería como mi respuesta y mensaje final. Y me pueden encontrar en cualquier red social, principalmente en Instagram o Facebook, como Alex Pacheco Escritor. Y Alex, ¿dónde pueden encontrar tus libros también? En Amazon, en todas sus versiones, en Amazon Kindle o en Amazon físico. En el caso de Costa Rica u otros países, pues en Amazon.com. Gente que esté en México en Amazon.com.mx. Y bueno, muchas librerías, pero la mayoría de ellas por ahora todavía en México. Pero en Amazon estoy disponible para todos, ¿no? Bueno, Alex, muchas gracias por tu tiempo. Creo que ha sido súper valioso sintetizar todo este tema de la marca personal. Estoy seguro que la gente que nos escucha ya se lleva esa idea de que escribir, de ser autor, de generar conocimiento, sin duda alguna, es un ancla fuerte para construir una marca personal importante. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por todo este tiempo que hemos compartido. A todas las personas que nos escuchan y nos ven a través de las redes sociales, gracias por apoyar este podcast, Epic Podcast Profesionales 4.0 y Epic Book, generando este contenido y este conocimiento para todos ustedes. Vamos a seguir trayendo personajes, personas que tienen muchísimo que aportar, así que esperamos sus comentarios. Alex, y a todo el mundo, muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias a ti, Álvaro. Mucho éxito.